Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Hoy tenemos una historia que está dando mucho de qué hablar. Halil İbrahim Ceylan confiesa que en la nueva vida de Esla Turkoglu ya no hay lugar para él, y las redes no dejan de comentar. En las últimas horas, el mundo del espectáculo se ha visto sacudido por unas declaraciones que pocos esperaban. Halil İbrahim Ceylan, el actor que tantas veces hemos visto junto a Esla Turkoglu en la pantalla, sorprendió con una frase directa: Esla Turkoglu'nun yeni hayatında bana yer yokmuş, anlam. Con estas palabras, dejó claro que algo se rompió definitivamente entre ellos. La noticia corrió como pólvora y miles de fans comenzaron a especular sobre qué llevó a este punto a una de las parejas más comentadas del último año. Según fuentes cercanas, Esla habría comenzado una nueva etapa en su vida, enfocándose en proyectos personales y profesionales que no incluyen a Halil. En un evento reciente, ella misma comentó de forma breve: estoy en un momento en el que necesito priorizarme a mí misma, mi carrera y mi paz. Aunque sus palabras parecían diplomáticas, muchos interpretaron que se trataba de una señal clara de que la relación con Halil había quedado atrás. Halil, por su parte, no ocultó su tristeza. Durante una breve entrevista con un programa de entretenimiento, dijo: no voy a mentir, me duele. Pensé que había un lugar para mí en todo lo que ella soñaba, pero entendí que no. Su tono reflejaba una mezcla de resignación y nostalgia. Los reporteros presentes aseguran que el actor evitó profundizar más, pero su mirada lo decía todo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, especialmente de mujeres que siguen cada paso de ambos. Comentarios como Halil merece a alguien que lo valore o Esla está haciendo lo mejor para ella inundaron Twitter e Instagram. Incluso algunas seguidoras recordaron momentos románticos que ambos compartieron públicamente, desde fotos en rodajes hasta videos detrás de cámaras donde la química entre ellos era innegable. Un amigo cercano a Esla aseguró que no hubo un gran escándalo ni una pelea explosiva. No es una historia de traiciones o gritos. Simplemente, Esla siente que está en un camino distinto. Halil quería caminar junto a ella, pero ella eligió hacerlo sola. Esta versión calmó un poco las teorías más dramáticas, aunque no dejó de alimentar la curiosidad de quienes esperan saber si algún día habrá una reconciliación. La prensa turca ya habla de este tema como la despedida silenciosa y muchos opinan que es la manera más madura de cerrar un capítulo. Sin embargo, no todos lo ven así. Algunos fans creen que Esla podría arrepentirse, ya que la química y conexión que mostraban no se encuentran fácilmente. En una reciente aparición pública, Halil respondió a esa idea con un leve suspiro: la vida sigue, aunque no siempre de la forma que uno desea. En medio de todo este revuelo mediático, varios expertos en relaciones públicas han comenzado a analizar el impacto de esta separación en la imagen de ambos actores. Según la periodista cultural Ayse Demir, tanto Halil como Esla han cultivado una base de fans muy leal, y estas rupturas públicas siempre generan un momento de incertidumbre. La clave estará en cómo cada uno gestione sus próximos pasos profesionales y personales. No es la primera vez que una historia así acapara titulares en Turquía. La industria televisiva, conocida por sus intensas producciones dramáticas, a menudo refleja en la vida real la intensidad que se ve en pantalla. Sin embargo, lo que diferencia a este caso es la aparente ausencia de escándalos ruidosos o acusaciones cruzadas. Esta calma, paradójicamente, ha hecho que los seguidores especulen aún más, llenando el vacío de información con hipótesis de todo tipo. En los foros de fanáticos, las teorías se multiplican. Algunos aseguran que Esla podría estar preparándose para un proyecto internacional que requiere absoluta concentración y disponibilidad, lo que explicaría su decisión de priorizar su carrera. Otros, en cambio, creen que un cambio personal más profundo, relacionado con su visión de la vida y el amor, la ha llevado a tomar distancia. Halil, mientras tanto, ha mantenido un perfil relativamente bajo en redes sociales desde que sus declaraciones se hicieron virales. Sus últimas publicaciones, lejos de abordar directamente la ruptura, se centran en promocionar su actual trabajo en televisión y en agradecer a los seguidores que lo apoyan. Aún así, los comentarios de sus fans insisten en brindarle consuelo: no está solo, el tiempo cura todo y lo mejor está por venir son frases que se repiten constantemente bajo sus publicaciones. Un detalle que no ha pasado desapercibido es que ambos han dejado de seguirse mutuamente en Instagram, gesto que para muchos simboliza el cierre definitivo de su vínculo.
Aunque pueda parecer trivial, en la era digital estas acciones son interpretadas como señales claras de que no hay vuelta atrás. En una entrevista reciente con una revista de espectáculos, un miembro del equipo de producción de una serie en la que ambos trabajaron reveló, lo que se veía en cámara era real, ellos se tenían mucho cariño. Pero las circunstancias cambian, y a veces la química no es suficiente para sostener un proyecto de vida en común. Mientras tanto, las cadenas de televisión y las productoras observan atentamente. La pareja, además de ser muy querida, era considerada un activo publicitario importante. Las escenas que compartían eran frecuentemente utilizadas para promocionar las producciones y aumentar la audiencia. La pregunta ahora es si sus caminos profesionales volverán a cruzarse o si esta separación marcará también el fin de sus colaboraciones en pantalla. Por su parte, Sla ha continuado participando en eventos públicos, siempre con una sonrisa y un look impecable, pero sin hacer declaraciones extensas sobre su vida personal. Su equipo de comunicación ha optado por enfocarse en destacar sus nuevos proyectos y logros, minimizando cualquier referencia al pasado con Halil. Según un portavoz, Sla está en un momento de expansión, con propuestas que la entusiasman y que requieren toda su energía. Está decidida a que su vida privada no interfiera con su crecimiento profesional. La historia, sin embargo, no parece dispuesta a desaparecer de la agenda mediática. Cada aparición, cada publicación en redes, cada comentario ambiguo es analizado con lupa por los seguidores y por la prensa especializada. Incluso se han detectado grupos de fans organizando campañas para que ambos vuelvan a trabajar juntos, convencidos de que la conexión artística entre ellos es demasiado valiosa para desperdiciarla. En medio de este ambiente cargado de nostalgia y expectativas, algunos opinan que lo más saludable sería que ambos mantuvieran la distancia por un tiempo. El psicólogo y coach de celebridades Mehmet Kaya comentó en un programa matutino, las rupturas públicas son especialmente difíciles porque no solo tienes que procesar el duelo personal, sino también lidiar con la opinión de millones de personas. Es fundamental encontrar un espacio privado para sanar antes de tomar decisiones sobre el futuro. El público, sin embargo, rara vez concede ese espacio. La fascinación por las historias de amor y desamor es tan fuerte que cualquier mínimo detalle puede convertirse en noticia. En este sentido, Halil y Sla parecen condenados a vivir su proceso bajo el escrutinio constante de una audiencia que, aunque muchas veces bien intencionada, no deja de presionar. Por ahora, la única certeza es que ambos han elegido caminos diferentes. La vida continúa, como dijo Halil, y el tiempo dirá si sus trayectorias vuelven a encontrarse o si este capítulo quedará como un recuerdo dulce amargo en la memoria de quienes los admiraron juntos. Lo que es seguro es que esta historia seguirá generando titulares y suspiros en redes sociales, donde las despedidas silenciosas, lejos de olvidarse, parecen resonar por mucho más tiempo. Queridas seguidoras, esta historia nos recuerda que incluso en el mundo de las celebridades, los cambios y las despedidas forman parte de la vida. Si quieren estar al tanto de todas las novedades, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar en los comentarios su opinión sobre esta sorprendente confesión de Halil Ibrahim Ceyhan. ¿Creen que Sla y él volverán a encontrarse o es un capítulo cerrado para siempre?